Les damos la más cordial bienvenida al cuarto ciclo de videoconferencias de la Red de Estudiantes de Educación. Les saluda Malena García Cari y seré la moderadora de este evento. El webinar de hoy se denomina Realiza clases más creativas con ayuda de la IA y estará a cargo de 2 especialistas de la Dirección de Formación Docente en Servicio del Ministerio de Educación. Quiero dar la bienvenida, en primer lugar, a Julio César Mendoza Francia. Él es licenciado en Educación en la especialidad de Física y Matemáticas, magíster en Gestión Educacional. Se ha desempeñado como asesor de la Dirección General de Desarrollo Docente y del Viceministerio de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. Además, ha sido formador de formadores, monitor pedagógico para diversos programas de acompañamiento. Ha ejercido la docencia en el nivel superior y actualmente se desempeña como especialista en la Dirección de Formación Docente en servicio del Ministerio de Educación. Bienvenido, Julio. Y hoy también nos acompaña Franco Alex del Campo Vera. Franco es licenciado en Educación y profesional técnico en Computación e Informática. Cuenta con más de 14 años de trayectoria en formación docente, es especialista en el uso crítico y ético de la IA generativa para la innovación curricular. Cuenta con experiencia en el diseño de programas formativos para modelos rurales y urbanos. Actualmente se desempeña como especialista en la Dirección de Formación Docente en Servicio en el Ministerio de Educación. Bienvenido, Franco. A todo el público en general que hoy nos acompaña, recuerden compartir sus preguntas a través del chat. Ahora sí, adelante con la presentación. Gracias, Malena. Muy buenas tardes. Voy a compartir. Vamos a hacer una breve introducción a lo que se refiere lo que es planificar. Como Malena indicaba, el tema de este ciclo es el realizar clases más creativas con la ayuda de la IA, pero queríamos comenzar clarificando qué implica eso de realizar clases y cuáles son los aspectos generales que abarcan la planificación. Cualquiera sea el nivel, si aquí alguno de ustedes ya trabaja como profesor o ha laborado como profesor, sabrá que la planificación, sea la planificación anual, sea la planificación de una unidad didáctica, sea la planificación de una sesión de aprendizaje, tratan siempre de responder a esas 3 preguntas que vemos en imagen. 1, ¿qué es lo que van a aprender los estudiantes? 2, ¿cómo se dan cuenta que están aprendiendo y luego cómo lo aprenderán? Ahí queremos nosotros resaltar algunos elementos. Noten primero cómo las 3 preguntas están formuladas en términos del estudiante. No es qué voy a enseñar, cómo voy a enseñar o cómo voy a evaluar. Y ese no solo es un elemento semántico, es sobre todo un elemento de concepción. El currículum nacional tiene un enfoque constructivista, socioconstructivista si somos rigurosos, y orientado al desarrollo de competencia. Esa idea de que sea socioconstructivista hace de que nuestra planificación tenga siempre como centro al estudiante. Por eso, la primera pregunta cuando planificamos es qué va a aprender el estudiante. Y ese qué va a aprender el estudiante se expresa en términos de competencias curriculares que se encuentran establecidas en el currículum nacional, el diseño curricular básico. En ese mismo documento y en el programa curricular se encuentran los estándares y los desempeños. Esta pregunta de cómo saben que están aprendiendo, cómo el estudiante sabría que están aprendiendo, se hace definiendo criterios de evaluación. Criterios que los docentes, el que enseña, ahí sí se queda el término, el que enseña construye en función de los estándares de aprendizaje que se encuentran en el currículum nacional. Entonces ahí hay busco desarrollar competencias, evalúo competencias. Y luego el cómo aprenden los estudiantes se define en un conjunto de actividades y estrategias que busquen tener al estudiante como centro. Ahora, cuando Franco desarrolle el trabajo de cómo se puede usar la IA para desarrollar todos estos elementos, lo que buscará es cómo la IA nos puede ayudar a desarrollar este proceso. Y él va a resaltar muchas veces de que
es una herramienta, no es que nos reemplaza. Y una idea, ya para terminar y pasarle la posta a Franco, no es que la inteligencia artificial va a hacer el trabajo por nosotros, sino que nos va a descargar de esos aspectos que a veces se asignan como administrativos. A veces hay algunas corrientes de que dicen que los docentes, no solo en Perú y en Latinoamérica, pierden mucho tiempo planificando, pero la planificación es fundamental para el trabajo. Si uno no planifica, no sabe a dónde va a llegar, no sabe cómo va a llegar a ese lugar y cuando llegue no sabe si llegó. Entonces, siendo la planificación importante, debemos ver a la IA como miraríamos a un plumón, a una máquina de escribir en mi época o a una tiza, como una herramienta que nos facilite el trabajo, pero que no nos reemplaza. Quiero terminar con esta idea que he mencionado desde el principio. Cuando hablamos de planificación, estamos hablando que aquel que enseña se pregunta qué va a aprender el que aprende, cómo va a aprender el que aprende y cómo se da cuenta que está aprendiendo. Ese aspecto es el que quería resaltar. Muchas gracias. Dejo ahora con la palabra a el colega Franco. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Julio. Gracias, Malena, por la presentación y a Julio por este preámbulo, digamos, o bueno, un recordatorio también de lo que implica planificar, ¿no? De lo que implica saber planificar para poder generar realmente aprendizaje. Voy a compartir pantalla para presentar lo que he traído para ustedes en este seminario. Entonces, ahí está. Bien. Poquito conectando con lo que Julio acaba de mencionar, cómo se va a insertar la IA, ¿no? En la planificación. Pero decir en la planificación es justamente hablar de estos procesos o de este proceso, ¿no? De cómo determinamos, por ejemplo, los propósitos, cómo establecemos los criterios y cómo diseñamos situaciones que finalmente desde nuestro currículo es lo que da el lineamiento para que nosotros podamos eh, desarrollar una planificación responsable, alineada y que realmente promuevan estos aprendizajes que nuestros estudiantes necesitan. Entonces, por ejemplo, para determinar propósitos de aprendizaje hay una pregunta clave, ¿no? ¿Y qué deben lograr nuestros estudiantes? Entonces, ¿cómo va a entrar la IA para que podamos de alguna manera apoyarnos en estas herramientas y podamos dar respuesta a esta pregunta, no como un cuestionario, sino como, digamos, una condición que debemos saber, entender, comprender para que podamos interactuar con la IA, ¿no? Entonces, la IA podría, porque esta es entre una de las acciones o de los, digamos, condiciones que puede ayudarnos, entre muchas, que por ejemplo va a ayudarnos a desagregar competencias, ¿no? Nos va a ayudar a sugerir estándares relacionados y nos va a ayudar a organizar diagnósticos. Ahora vamos a ver la práctica cómo todo esto cobra vida con la IA, ¿no? Pero fíjense, ahí hay un signo de admiración o hay una señal de alerta, ¿no? El docente es el que valida la pertinencia contextual, ¿no? Entonces, cuando entremos en la práctica voy a profundizar un poquito más y voy a hacer ese ejemplo de cómo se usa esta herramienta, pero teniendo claro que el docente es el que siempre va a validar, es el que siempre va a garantizar, es el que va a decidir si lo que te ha dicho la IA o lo que te ha respondido la IA es pertinente, ¿no? Es pertinente, es coherente, es lógico. Bueno, igual, ¿no? Para poder establecer los criterios, ¿cómo vamos a comprobar que están desarrollando las competencias de nuestros estudiantes? Entonces, ¿cómo entraría la IA un poquito a responder o a reflexionar sobre esta pregunta? Entonces, la IA, ¿qué va a hacer? Nos va a sugerir rúbricas como instrumentos de evaluación, listas de cotejo, y estos instrumentos con criterios de evaluación claros y concretos, ¿no? Eso de claros y concretos lo decidimos nosotros. La IA te lo organiza, te sugiere una estructura, te sugiere una lógica, ¿no? Te sugiere digamos, un trabajo en relación a los aspectos, con los criterios, la escala de valoración, el puntaje. En realidad, cómo te responda la IA, tú eres el que va a ajustar ese instrumento al nivel real de lo que realmente vas a evaluar en función a las necesidades de tus estudiantes.
Y finalmente diseñar situaciones, ¿no? ¿Cómo promovemos el desarrollo de competencias? ¿Qué hace la IA? Va a generar propuestas de actividades, ¿no? Adaptaciones y recursos educativos. Te va a dar toda una gama de información en función a, y eso lo vamos a ver ahora. Pero ahí el docente es el que garantiza el pensamiento crítico, o sea, que lo que realmente queremos desarrollar en los estudiantes o promover, ¿no? Cuando desarrollamos estas actividades en una sesión de aprendizaje, entonces nosotros tenemos que decidir si esa propuesta es pertinente o no. ¿Cuáles son las ventajas y alertas éticas del uso de la IA? Esto es muy importante porque al nosotros dejar que la IA no solo que organice la información, ¿no? La sistematice o la sintetice, te pueda dar resúmenes, todo lo que tú le puedas pedir, digamos, dejárselo a libre albedrío, ¿no? O sea, que él lo que diga está bien, ok, me confío y eso lo llevo a la práctica, a la presentación, a la aplicación. No es así, ¿no? Entonces, la ventaja es que sí, nos va a ayudar a ahorrar tiempo, nos va a ayudar a ampliar el repertorio de información, de recursos. En realidad es muy útil siempre y cuando le demos con este sentido, ¿no? Le demos el uso con este sentido. Nos va a ayudar a personalizar de manera asistida. ¿Qué significa? Que tú puedes decir que te ayude a adaptar esa propuesta de actividades a unos contextos, al contexto en el que te encuentras, ¿no? Pero para ello hay condiciones previas, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Y la otra ventaja es que nos va a ayudar a desarrollar habilidades digitales indudablemente, ¿no? Nos va a demandar a que tengamos esa habilidad de poder interactuar no solo con una herramienta IA, sino también con diferentes aplicativos o aplicaciones o, digamos, cualquier otra actividad o recurso tecnológico. El uso adecuado y ético es que nosotros validamos como profesores, ¿no? Toda salida, respuesta que te da la IA debe ser revisada necesariamente, ajustada y contextualizada. Ahora vamos a terminar con un ejemplo, con eso, ¿no? La transparencia con los estudiantes. Nosotros debemos decirle o entender primero qué es lo que estamos generando por la IA. Y no tendría problemas en decirle a los estudiantes que de repente una presentación que he elaborado ha sido con apoyo de Gamma o de Z.ai, ¿no? O tantas ahora, incluso Gemini, Notebook LM, tantas inteligencias artificiales que nos ayudan a hacer presentaciones, pero lo importante es que dominemos lo que estamos presentando. No solo es qué bonito, ¿no? Sino más bien es la pertinencia, es realmente lo que vamos a dar a conocer o lo que vamos a promover en el estudiante, nosotros lo hayamos ensayado, nosotros mismos lo hayamos elaborado para que surja el efecto que queremos, ¿no? Que es promover estos aprendizajes. El otro uso adecuado y ético es el pensamiento crítico. La IA puede alucinar y casi siempre lo hace, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que detectar esas incoherencias, en este caso, por ejemplo, con el currículo nacional, y nosotros poder seguir interactuando con la IA hasta que logremos una respuesta cercana, ¿no? Para que nosotros podamos reajustarlo o afinarlo, ¿no? Y finalmente la IA no reemplaza el juicio pedagógico, o sea, no decide, nosotros somos los que tenemos la última palabra, ¿no? La IA genera, el docente decide. Pocas palabras, es nuestro asistente. Ahora entramos ya a lo práctico, ¿ya? Voy a omitir un poco los ejemplos porque un poco esta lógica era para decir que fíjense cómo está estructurado un ejemplo general, ¿no? O un PROM, o una instrucción general, y cómo está estructurada una específica. La específica la voy a dar a conocer con otro documento. Entonces, pero sí de repente la estructura de esta mnemotécnica, ¿no? Que es básicamente, bueno, le hemos denominado role, ¿por qué? Porque nosotros siempre tenemos que dar el rol a la IA, tenemos que decirle cuál va a ser el objetivo de esta instrucción, cuáles son esas limitaciones, cuáles son las evidencias que deseo y qué condición debe tener la respuesta para que sea una respuesta atinada, cerca a lo que realmente quiero. Pero como les dije, hay condiciones previas. Y eso lo vamos a ver si no es como con digamos, la parte práctica, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funciona o cómo podemos planificar desde el uso de esta herramienta que se llama Kimi. Ya, bueno, a propósito de eso, he estado viendo las respuestas que ustedes han estado ubicando en el Padlet. Y se nota que al menos hay un conocimiento sobre el uso de herramientas IA, ¿no? Porque
he visto ahí bastantes nombres y están pues entre ellos ChatGPT, está Gamma, está, también está, he visto la de, hay una china, que se me ha ido el nombre ahorita, pero es también es el DeepSeek, ¿no? El DeepSeek también he visto que han respondido, y también he visto también, por ejemplo, el Cloud, ¿no? Cloud, que digamos son IAs que sí son potentes para nuestros trabajos, y nosotros lo que tenemos que tener claro es que todas nos van a ayudar a realizar algún tipo de tarea, ¿no? Entonces, hay que ver cuál es la más pertinente, cuál es la que más se acerca a mis necesidades, cuál es la que más de repente me da ese nivel de respuesta que realmente necesito para poder trabajar con lo que yo mejor sé hacer, ¿no? En el trabajo pedagógico, ¿no? ¿Cuáles son las características de este Kimi, ¿no? En esta oportunidad vamos a trabajar con Kimi, una herramienta de IA que nos va a ayudar a, digamos, en realidad dice tu aliado para planificar, y es totalmente cierto, pero en realidad puede ayudarte en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, puedes elaborar tablas de Excel y te lo da en documentos de Excel. Puedes elaborar o pedirle que te haga documentos de Word y te lo va a dar en Word y de la manera que tú desees, ¿no? Entonces, casualmente hoy día, como vamos a ver planificación en la práctica, hay una sesión de aprendizaje que se ha elaborado con Kimi, y para que vean ustedes el nivel de respuesta y calidad de respuesta que da, ¿no? Entonces, bueno, si alguno se está preguntando si es gratuito o no, como todas las herramientas de inteligencia artificial, tienen su, digamos, su lado o su parte gratuita para empezar, ¿no? O diariamente digamos, se repotencian con 5 usos, 10 usos, qué sé yo, como también tiene su parte de paga, ¿no? Creo que es algo natural, y creo que ya todos de repente estamos familiarizados, porque habrá habido un momento en que estás usándolo y de pronto te dice de que agotaste tu, no sé, límite de uso por día, de repente, ¿no? Ya, esta no es la excepción, ya, y dudo que encontremos una guía exclusivamente gratuita, ya que todas sí tienen una versión gratuita, pero al final o a mayor cantidad de uso, la inteligencia o, digamos, esta herramienta va a entender que, eh, o sea, la necesitas realmente y te va a estar exigiendo de repente que te mejores con un plan, ¿no? Es bueno aclarar esto porque digamos que no es que se quiera vender humo, ¿no? Sino que las herramientas o, digamos, todos estos usos que se le dan, de alguna manera ocupan o necesitan, ¿no? Recursos también para seguir funcionando. Entonces, ¿cuáles son las características clave de Kimi? Tiene un inicio rápido con cuenta de Google. Voy a hacer una demostración muy rápida. Puedes subir archivos de hasta 100 megabytes, puede ser en PDF, puede ser en Word, en Excel. La verdad que hasta el momento cualquier tipo de documento está recibiendo esta inteligencia. Puedes ver el historial de conversaciones, ¿no? Tiene a su vez una memoria de la conversación y tiene un procesamiento del lenguaje extenso en español. Quiere decir que, a ver, esta IA para empezar es de origen chino, ¿ya? Pero solamente en su plataforma nosotros podemos configurarla a inglés. Sin embargo, podemos interactuar en español, ¿ya? Que es lo que vamos a ver a continuación con una demostración, ¿ya? Entonces voy a cambiar mi pantalla y les voy a mostrar primero cómo ingresar a esta herramienta, ¿ya? Cómo vamos a ingresar a través de el Google Chrome o del, digamos, sí, pues del Google Chrome. Y estoy entrando en una pestaña modo incógnito porque en el modo normal yo ya tengo abierto el usuario, ¿ya? Este modo incógnito es solo para que ustedes vean cómo se ingresa. Bueno, como ya vieron en la pantalla, Kimi.ai se llama la inteligencia o la herramienta de inteligencia artificial, ¿no? La escribo tal cual digamos, en la barra de dirección, ¿no? Del explorador. En este caso es el explorador de Google Chrome, en incógnito, nuevamente, ¿ya? Y acá, bueno, como ustedes ven, siempre, para empezar, desde ya la podemos ir usando, ¿no? Pero en algún momento la IA nos va a pedir que nos lo guiemos. ¿Para qué? Para que nos conozca, y esto tiene una explicación también. No sé si ustedes habrán escuchado, a la IA las entrenamos. Y mientras más conocimientos tenga, digamos, garantiza mejor su nivel de respuesta de lo que queremos. Y parte del conocimiento que tiene, o debe tener,
es, digamos, el saber con quién está interactuando. ¿Ya? Entonces, es por eso que cuando te pide que te loguees, no es por, digamos, un gusto, sino más bien es por una intención. Entonces, aquí, por ejemplo, lo único que voy a hacer es ingresar con mi cuenta, una cuenta que tengo de email, ¿no? Ya, entramos de esta manera. Esto es solo para demostrar cómo se ingresa a la herramienta, ¿ya? Ya te pide, como siempre, tu contraseña y seguramente va a pedir que que introduzca el código, ¿no? Voy al teléfono, ya me habrá llegado el código, entonces esperamos el código y lo vamos a poner ahorita que llegue el código. Ujú. A ver, vamos a ver. Ahorita. Bien, mientras tanto que me está enviando el código, ¿ya? Una vez que ingresemos, esta va a ser la vista, digamos, del aplicativo ya dentro del usuario, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esta sería la vista, ¿ya? Esta sería la vista de de esta herramienta. Como les dije, solamente tiene la opción de poder trabajarlo en dos idiomas, ¿no? En chino o en inglés. No trabajarlo, sino observarlo, ¿no? Entonces, bueno, lo más cercano a lo que se pueda comprender es el inglés, pero fíjense ustedes que yo puedo trabajar en español. Y como les decía en un momento, tiene una memoria de conversaciones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, que es lo último que he trabajado, fíjense que yo la instrucción se las doy en español, ¿no? Acá está, este es el prompt, se lo doy en español y Jimmy me responde en español. Eso quería aclararlo para que no se asusten de que si lo ven todo el entorno en inglés, ustedes van a tener que interactuar en inglés y no es la idea, ¿no? Fíjense entonces cómo me va respondiendo y me lo va respondiendo en español, ¿ya? Solo para un poco aclarar que la interacción la podemos hacer totalmente en el lenguaje que nosotros dominamos y la IA o la herramienta nos va a responder en el mismo lenguaje. Bueno, casualmente digamos, esta conversación que he hecho y la he hecho previamente es porque obviamente hay que cargar información, hay que entrenar a la IA para que pueda darnos el resultado que queremos, ¿verdad? Entonces, como estamos en la planificación de una sesión de aprendizaje, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que ya Julio les comentó y estas preguntas que hemos dicho desde cómo generar un propósito de aprendizaje, cómo generar criterios de evaluación o situaciones significativas como condiciones para que nosotros podamos planificar. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué le damos a la IA para que la IA nos pueda dar las respuestas que necesitamos, ¿no? En ese sentido, antes de poder interactuar con la IA, yo como profesor que voy a planificar, yo tengo que tener insumos, ¿de acuerdo? Fíjense aquí enumerado en esta carpeta, del 0 al 7, son puros insumos, digamos, de información. Información general, información concreta e información que tenemos no solo que dominar, sino que la tenemos a la mano. Por ejemplo, normativas y leyes, fíjense todo lo que está como información. Tenemos la Constitución Política, la ley, la 31224 de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, la ley de la Reforma Magisterial, la Ley General de Educación, tenemos el Currículo Nacional de la Educación Básica, Marco de Buen Desempeño Docente, programas curriculares, entre otros, ¿no? Como acá está la de evaluación, la modificatoria de algunos numerales de esta normativa de evaluación, la de diversificación curricular y la 005, que es una resolución viceministerial en donde están los estándares, ¿no? De las competencias que tiene nuestro marco del buen desempeño docente. Entonces, Franco, y todo esto yo lo tengo que tener, sí, como profesores es importante conocer cuáles son nuestros lineamientos, cuáles son nuestras leyes, nuestras normatividades, que son a nivel, digamos, de constitución política, a nivel de leyes y a nivel también de ministerial, ¿no? Del Ministerio de Educación. Entonces,
esta y entre otras, ¿no? Acá de alguna manera, para este ejemplo, he tomado en cuenta todas estas normatividades y leyes porque son las más elementales, ¿no? Son básicas para que podamos nosotros realizar una buena planificación. Tenemos también que conocer sobre las competencias, ¿no? Nosotros estamos, desde nuestro Currículo Nacional de la Educación Básica, desde el enfoque por competencias. Entonces, tenemos que tener en cuenta o información de qué significa ser competente, qué es una situación significativa, ¿no? Cómo desarrollar oralidad en los niños, por ejemplo, o cómo desarrollar competencias en todas las áreas, en realidad. Solo que para esta, digamos, esta presentación he traído a colación el desarrollo de las competencias de personal social y para este ejemplo de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ¿no? Entonces, así, digamos que de toda la información que podamos tener referente digamos, conocimientos sobre cómo desarrollar competencias, cómo generar o cómo practicar una evaluación formativa, ¿no? Cómo nosotros podemos planificar realmente, cómo podemos promover el desarrollo, el desarrollo de las habilidades de pensamiento de orden superior, donde entra a tallar el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el razonamiento. Digamos que toda esta información es importante porque cuando yo voy a planificar, no debo ir solo con, a ver, qué características tienen mis estudiantes, ¿no? O cuál es su contexto, o digamos cuáles son sus necesidades de aprendizaje, sino más bien qué más me ayuda o me sirve para justamente poder revertir algunos resultados, ¿no? En la que se encuentran mis estudiantes en relación a la competencia. Entonces, como les decía, por ejemplo, estos 7 carpetas están llenas de información con insumos en términos generales, ¿no? Cursos, normativas, leyes, eh, que nos van a servir o le van a servir a la guía como información para su base de conocimiento, ¿ya? Y esta carpeta tiene 2 archivos que tienen que ver ya con las condiciones en mi aula, ¿no? En el aula, yo como profesor, digamos que me he puesto en el papel de un profesor de 4º grado de secundaria, y según mi marco del buen desempeño docente, ¿no? Mi desempeño 1 es que yo demuestre conocimientos y comprensión de las características individuales, socioculturales y evolutivas de mis estudiantes y de sus necesidades especiales de mis estudiantes. Entonces yo tengo que evidenciar mi desempeño en relación a estos aspectos, ¿no? Descritos en este desempeño. Entonces, teniendo claro eso, yo tengo que generar esa caracterización, ¿no? Entonces, esa caracterización, por ejemplo, yo la he traducido en un documento. ¿Para qué? Para que esto le sirva como conocimiento a la guía de quiénes son mis estudiantes, cuántos son y qué fortalezas, dificultades, necesidades presentan, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en este documento, por ejemplo, hay pestañas en la que básicamente todo está abocado a la caracterización de mis estudiantes, ¿no? Por ejemplo, qué géneros tengo, qué edades tengo, qué necesidades educativas especiales, ¿no? Tienen mis estudiantes, las cantidades, ¿no? Qué lenguas dominan y de qué contextos vienen estos estudiantes, por ejemplo, ¿no? Y esto no está sacado de lo que a mí me parezca. Esto está sacado de acá, del marco del buen desempeño docente y sus variables, ¿no? Diversidad de variables que mínimamente nos demandan conocerlas para que nosotros podamos caracterizar a nuestros estudiantes. Por ejemplo, necesidades educativas especiales más frecuentes, la edad y el género según cada contexto sociocultural, características lingüísticas, prácticas culturales. Ahí hay, entre otras, ¿no? Ahí hay variables mínimas, ojo. No es una camisa de fuerza, ¿no? Yo puedo generar más variables y las puedo, digamos, registrar en un documento como el que están observando. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros no realizamos este trabajo previo, primero, de tener conocimiento de toda la información que a nosotros nos debe demandar investigación, indagación, profundización,
y también sobre las condiciones de nuestra aula, donde están nuestros estudiantes, nuestros recursos, todo lo que hay en nuestro contexto, la IA no podría ayudarnos, ¿no? Porque la IA va a ayudarnos, como ya les dije, a optimizar en tiempo, nos va a ayudar a optimizar en organizar información, etcétera. Pero nosotros somos los que tenemos que trabajar la información. Y aquí está la parte medular de este documento, que es la ficha de caracterización de mis estudiantes, en este caso, del cuarto grado de secundaria, donde aquí podemos ver las variables que se han considerado para poder tener esa información de cada uno de ellos, ¿no? Y aquí para un poco también para tener claro que este es un aula de 25 estudiantes. Quiere decir que la caracterización de esta aula, de estos estudiantes, está en función a los 25. ¿Correcto? Entonces, lo que ustedes ven acá como un dato muy graficado, aquí lo vemos específico, ¿no? Por ejemplo, este estudiante uno tiene 16 años, es de sexo femenino, no tiene ninguna necesidad especial, ¿ya? Pero sí tiene habilidades especiales de discapacidad, por ejemplo, o perdón, tiene alguna habilidad especial que es la habilidad artística destacada, ¿no? Le gusta pintar y también tiene una memoria visual superior a la del promedio. Franco, ¿y cómo tengo todos estos datos? Está en nuestro marco del buen desempeño. Quiere decir que nosotros tenemos que investigar, indagar, recoger esta información para que podamos nosotros tenerla en cuenta al momento de la planificación. Si no lo tenemos en cuenta, ¿cómo potenciamos aprendizajes? ¿O cómo revertimos alguna situación o alguna necesidad de aprendizaje que estamos encontrando en el estudiante? Si no tenemos esa información, va a ser un poco difícil que la planificación sea real y que realmente atienda necesidades de aprendizaje, ¿no? Contrastando con este estudiante número 2, que es el sexo masculino, y tiene un problema de trastorno por déficit de atención, ¿no? E hiperactividad, ¿no? Y es tipo combinado. Franco, pero esa información, yo no soy terapeuta, yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra. Correcto, pero si nosotros tenemos que recoger información, tenemos que indagar si es que los estudiantes tienen estos problemas o estas necesidades, ¿no? ¿Y quiénes son los que nos tienen que dar esa información? Los padres de familia. Por ahí, de repente, tener una estrategia de ese recojo información, ¿no? Y poder recabarla, lo más antes posible, porque nosotros planificamos desde marzo, ¿no? Entonces ya antes de planificar tenemos que contar con esta información. Ya, entonces así por cada una de las variables, ¿no? No me voy a detener mucho porque el documento es extenso. Lo que quisiera que quede claro es que si no tenemos información sobre nuestros estudiantes, va a ser un poco complicado cuando planifiquemos, ¿no? ¿Ya? Y bueno, el que pueda hacerlo ya con gráficos, creo yo que es más comprensible su lectura, ¿no? Nos va a ayudar mucho a saber con qué tipo de estudiantes tenemos en nuestras aulas, qué es lo que vamos a trabajar con ellos o cómo deberíamos trabajar con ellos, ¿no? Y también una interpretación pedagógica, ¿no? Por ejemplo, hay un perfil general del aula. Los 25 estudiantes, acá podemos hacer como que una interpretación de todo lo que hemos recogido, ¿no? Y podemos agruparlo en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, composición del grupo. 33 masculinos, 12 femeninas, todos están en cuarto de secundaria, vienen de zonas urbanos-rurales, tienen entre 15 y 18 años, se concentran más los de 16 años, ¿no? Hay sobredad de 17 y 18, está vinculado al trabajo infantil, quiere decir que hay trabajo en esa aula, hay estudiantes que trabajan, y responsabilidades, también hay estudiantes que les dan carga familiar, y algunos también tienen necesidades especiales. Digamos que resume todo lo que hemos visto anteriormente. Franco, ¿por qué es necesario hacer todo esto? Porque sin esta información, la IA no va a tener base de conocimiento. Al no tener base de conocimiento, no nos puede ayudar en sus respuestas de una manera contextualizada, porque puede alucinar y darte cualquier respuesta. Entonces, para que la respuesta sea lo más atinada, lo más cerca a lo que queremos, necesitamos realmente de tener información real, ¿no? Validera. ¿Ya? Entonces, esto un poco para que lo puedan ustedes ir analizando. ¿Y qué es lo que debe acompañar a esta caracterización? A esta caracterización lo que debe acompañar es
tener claro cuáles son las necesidades de aprendizaje de estos estudiantes de cuarto grado de secundaria, para este ejemplo, en el área de la cual yo soy el profesor, el especialista, o al que me han encargado digamos, este año escolar, ¿no? Y partir de ello para yo poder hacer mi planificación, porque yo no puedo hacer mi planificación en función a algo que yo crea, ¿no? O lo que yo quiera que ellos aprendan. Es en función a lo que ellos demuestran que están en un nivel y que necesitan reforzar o que necesitan mejorar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, solo voy a dar el ejemplo con el primer estudiante. Están las capacidades de esta competencia, que es construir su identidad, ¿no? Del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Y estas son las 4 capacidades que forman parte de esta competencia. Y aquí está el estándar, ¿no? El estándar de aprendizaje de séptimo ciclo, ¿no? Que ya viene a ser dentro de cuarto grado de secundaria. Dentro del séptimo ciclo está tercero, cuarto y quinto. Quiere decir que estamos en línea con este estándar, ¿no? Entonces, aquí en esta información me demuestra que este estudiante uno, digamos, prácticamente está logrando los aprendizajes en función al estándar y a las capacidades, ¿no? Pero el estudiante número 2 me dice que está en proceso. Miren la diversidad, ¿no? En la misma aula de repente estudiantes contemporáneos, pero miren su nivel de aprendizaje. Y no nos guiemos el nivel como una calificación, guiémonos como un indicador, digamos, que tengo que tener en cuenta para poder decir qué está pasando acá, ¿no? O sea, digamos que esto conviértelo en un mapa de calor. A ver cuántos estudiantes tengo en un nivel logrado destacado, en un nivel de proceso, ¿no? Cuántos están en inicio, ¿no? Y en relación a qué, al estándar, a las capacidades de esa competencia. ¿Por qué tenemos que tener esto? Porque si no, mi planificación va a divagar, ¿no? O sea, se va a ir por otros lados y no va a atender realmente lo que mis estudiantes necesitan. Entonces, yo como profesor experto en lo que estoy impartiendo como enseñanza, yo tengo que recoger esta información. Franco, ¿y de dónde sale toda esta información? Bien, recuerden que nosotros aplicamos evaluaciones diagnósticas, ¿no? Aplicamos o solicitamos evidencias como productos o actuaciones, como lo dice la norma, ¿no? De acuerdo a lo que queremos lograr o el propósito de aprendizaje de lo que queremos lograr en las sesiones o actividades de aprendizaje, ¿no? Entonces, nosotros formulamos criterios de evaluación, triangulamos, ¿no? Hacemos todo un análisis de las evidencias y nos da un resultado, ¿no? Llegamos a una conclusión. Ese resultado es el que debe decir acá, el que debe de estar descrito acá claramente, en esta columna, ¿no? Porque aquí hay que justificar por qué está logrado, ¿no? Y dice porque presenta un sólido reconocimiento de su identidad cultural y personal. También se expresa con seguridad sobre sus pertenencias étnicas y comunitarias. Y también porque su liderazgo entre pares demuestra la valoración construida. Pero a mí me interesa esta columna. ¿Por qué? Porque de esta columna es lo que yo voy a determinar mi planificación. Claro, tú dirás, pero este está en logrado. Sí, pero está en cuarto de secundaria. ¿Y cuál es uno de los criterios de la competencia que se desarrollan a lo largo de la vida? Así lo dice el CENEP. Entonces, por más que haya logrado, digamos, para este cuarto de secundaria, ¿no? A este nivel del estándar, este estudiante ha logrado, igual necesita profundizar más. Entonces, mi descriptor como necesidad de aprendizaje tal vez no sea el mismo que el de un estudiante de inicio, que ahorita vamos a ver, pero este logrado o incluso destacado, le puedo exigir más o complejizar más el aprendizaje para que potencie lo que está aprendiendo, ¿no? Como lo dice acá, por ejemplo, este estudiante, para esta capacidad, ¿no? Para el de este valor a sí mismo, el estudiante no necesita, sino le podríamos hacer que profundice más en el análisis de sus limitaciones personales y el establecimiento de un proyecto de vida que integre sus identidades múltiples, por ejemplo. Entonces ahí ya tenemos una idea de que está logrado, sí, pero entonces ya no necesita nada. No, sí, podemos potenciar, podemos darle mayor complejidad. A diferencia de alguien que está en inicio, ¿no?
Acá, por ejemplo, este estudiante necesita desarrollar el reconocimiento de sí mismo como persona con múltiples dimensiones, ya sea la afectiva, social, intelectual, espiritual, no solo productiva. Entonces, fíjense que uno dice profundizar y el otro dice desarrollar. Ya desde ya, el verbo, esta acción que nos está demandando como necesidad, ya nos está diciendo que este estudiante de inicio efectivamente hay que darle mayor atención, hay que darle mayores recursos y mayores estrategias, ¿no? Para que podamos ayudarlo realmente a que aprenda. Entonces, fíjense cómo esta información que es, digamos, es información totalmente validera, valiosa y que nosotros debemos de generarla, nos va a permitir, ¿ya? Más, obviamente, más todos los conocimientos que ya les mencioné en esta carpeta, ¿no? Como insumos, nosotros debemos tener todo este conocimiento. Franco, de repente es imposible que me almacene todo eso en mi memoria. Exacto, entonces tengámoslo en una carpeta, organicémoslo, pero sepamos de lo que estamos organizando y eso finalmente es lo que nos va a ayudar a traerlo como conocimiento a la herramienta de IA en este caso, ¿no? A la herramienta en este caso de Kimi. Entonces, fíjense cómo yo le he traído acá todo lo que han visto en la carpeta, ¿no? Como conocimiento, los PDFs. Le he traído aquí a Kimi, acá está todo, incluso los Excel. Y se dan cuenta, miren, cómo hay PDFs. Acá está el símbolo de un PDF, cómo hay documentos de Word, ¿no? Acá está .docs. Y aquí están los Excel como para darte la idea de que esta herramienta te acepta todo este tipo de archivos, ¿no? Entonces, ya organicé mis carpetas con la información necesaria, pertinente, coherente y sobre, digamos, conocimientos generales, disciplinares, conocimientos que yo como profesor, o sea, son innegociables, ¿no? Como por ejemplo el CENEP, Marco de Buen Desempeño Docente, programa curricular del área o de la especialidad que yo domino, ¿no? Por ejemplo, los lineamientos de evaluación, como es la 094, la 048, por ejemplo, los lineamientos o la resolución viceministerial que da los lineamientos sobre la diversificación curricular, ¿no? La 222 del 2021, entre otros documentos que nosotros debemos de saber, conocerlos y tenerlos a la mano, ¿no? Para que podamos trabajar con ellos. Entonces, ¿qué hace la IA? La IA te ayuda a organizarlo, ¿no? O sea, te ayuda a almacenarlo en la memoria de la IA. ¿Para qué? Para que cuando ya nosotros le demos la instrucción sobre toda esa base de conocimiento, entonces nos puede ayudar a optimizar tiempo y recursos para poder, en este caso, planificar. Entonces, ¿qué le dije aquí a la guía? Esta es la instrucción, ¿ya? Franco, pero, wow, es bastante grande la instrucción. Ajá, ahí está nuestro trabajo. Créanme o no, créanme o no, ahora incluso hay hasta, digamos, maestrías en prompts, o sea, en ingeniería de prompts. ¿Qué significa eso? En saber cómo interactuar con la inteligencia artificial. O sea, no es sencillo, en pocas palabras, no es sencillo. Para verlo un poco mejor, eso lo tengo aquí en un Word, ¿no? Acá está el prompt, acá está la indicación, el prompt específico. Entonces, fíjense cómo desde ya a la IA le estoy diciendo que actúe como un especialista pedagógico, experto en planificar. Fíjense, ya le estoy dando ahí desde ya, digamos, el peso, ¿no? A la IA, pero no se lo estoy dando solo, se lo he dado con una base de conocimiento. Porque si yo de por sí le digo solo, actúa como un especialista pedagógico, experto en planificar, y le pido simplemente que me haga una sesión, o una unidad o una planificación anual, la IA te lo va a hacer, pero lo va a hacer a lo que él crea. ¿Y qué significa, Franco, a lo que él crea? Significa que va a tomar elementos o información de la web, ¿no? De la red e internet que tenemos a nivel del mundo y te va a dar respuestas sacadas de, no sé, de México, de Chile, de Colombia, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, y va a encontrar información muy valiosa. O sea, no estoy diciendo que no, o sea, que esa información también demerítela o es falsa, no.
pero no está en nuestro contexto, no está o no está alineada a nuestra realidad. Es por eso que es importante darle una base de conocimiento antes de darle una instrucción específica, ¿no? Y recuerden cuando les mostré el PPT, este ROLEC, ¿no? Eso me va a servir como un indicador para a la IA, cuando le dé el prompt, decirle, ¿no? ¿Cuál va a ser su rol? ¿Cuál es el objetivo de este prompt, de esta instrucción? ¿No? Eh, ¿Cuáles son las limitaciones para esta tarea? ¿Cuáles son las evidencias para esta tarea? Y finalmente, ¿cuáles son las condiciones para esta tarea? ¿Ya? Entonces, seguramente esto lo vamos a compartir para que ustedes también puedan practicar, ¿no? Pero es importante que tengan claro, estimados, que si nosotros no llegamos a este nivel, va a ser un poco complicado que la IA nos dé lo que realmente necesitamos. Franco, pero esto es muy complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos nuestro criterio, ¿no? Usamos de alguna manera nuestras habilidades. ¿Qué hice yo, por ejemplo? Se los voy a comentar. Entré a ChatGPT y a ChatGPT le dije, mejórame estas indicaciones. Mira, acá está, acá está. O sea, yo le di esto de acá. Todo lo que ustedes ven acá, esto de aquí, es lo que yo le dije a la IA. Le dije, mejórame el siguiente prompt. Obviamente yo le he escrito esto con mis propias palabras. ¿Por qué? Porque soy yo el artífice de lo que quiero que me dé la IA, de la interacción con la IA. ¿Ya? Pero de repente escribo muy rápido, ¿no? Y para que no se me vayan las ideas, lo escribo hasta desordenado o de repente muy, ¿no? Muy, por aquí, una idea por aquí y otra por allá. Pero entonces para eso me sirve la IA. La IA me sirve para que me ayude a ordenar, a organizar, a mejorar. Entonces yo le dije, mejórame el siguiente prompt, ¿no? Teniendo en cuenta, listo. Resultado, esto de acá. Acá está de ese fragmento, que fue mi idea, que fue lo que realmente yo necesito y quiero, la IA me lo mejoró. Entonces, ¿ahora qué queda? Confiarme, decir, wow, qué chévere, 2 páginas de prompt, quiere decir que la instrucción está, pero súper bien. No, toca revisar. Toca revisarlo, validarlo y si es posible reajustarlo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo ya hice la práctica me dio casi todo lo que yo necesitaba, ¿no? Incluso, solo para muestra, acá yo le digo que cuando me genere la sesión, le ponga, por ejemplo, título de sesión como primer punto, miren, ¿ah? Y como segundo punto, datos de la institución, tercer punto, propuesta, etcétera. Y cuando me lo mejoró, miren lo que me da. Título de la sesión y le hace una explicación a la instrucción. O sea, le dice, el título de la sesión debe ser formulado de manera clara, pertinente y vinculada al propósito de aprendizaje y a la situación significativa. A ver, ¿quién de ustedes está pensando como yo ahorita, Franco, y de dónde saca la IA esa reflexión, esa idea que yo no se la di acá? Fíjate, acá yo no le digo título de la sesión y le digo, hazme no sé, hazme una explicación, una justificación de ese título o cómo puede hacerlo. No, la IA me lo dio. ¿Pero saben por qué? Porque yo a la IA, yo ya la tengo entrenada, ya la tengo con base de conocimiento. Entonces mi IA, ¿no? La IA con la que yo interactúo día a día, sabe que yo soy un profesor y en algún momento le he subido información como, por ejemplo, cuál es la estructura de una sesión, qué implica formular un título, qué implica formular un criterio, etcétera. Entonces la IA, ¿qué hace? Para que me mejore este prompt, va a mi base de conocimientos, ¿no? Va a la base de conocimientos digamos, de mi usuario, de Franco, y empieza a buscar y relacionar, ¿no? Relaciona. Ah, Franco va a hacer una sesión. Ah, Franco está necesitando título. Ah, entonces empieza a buscar en toda su base de conocimiento que yo le he dado cómo puede justificar esa parte para decir, así tienes que preguntar. Entonces yo como soy el profesor, soy el experto, ¿qué es lo que hago? Valido. Y efectivamente, cuando formulamos un título, nosotros debemos de hacerlo de manera clara, pertinente
y que esté vinculada con el propósito de aprendizaje y la situación significativa. Es totalmente cierto. Entonces, ¿qué hago yo en el sentido de la interacción con la IA? Valido esta información. ¿De acuerdo? Valido la información. ¿Ve? Igual, datos de la institución, yo no le di mayores elementos. Sin embargo, me responde en esta instrucción diciendo, a ver, que debo preguntar de esta manera. ¿Quieres datos de la institución? Sí. Entonces también preséntame los datos institucionales que correspondan según la información disponible en los documentos adjuntos, base de conocimiento. Si algún dato no se encuentra en los archivos, indícalo expresamente como no especificado en los documentos adjuntos. Qué importante esto, ¿sabes por qué? Porque si hay un dato que se le está pasando a la IA y para que no alucine, te debe decir a ti, ¿sabes qué? Te estoy dando los datos, pero hay datos que no encuentro en mi base de conocimiento. Te lo digo por si acaso, por si faltase algo, tienes tú mismo que agregarlo. Qué importante. Pero esto, ¿por qué es así? Porque yo le estoy dando la instrucción. Y si en la base de conocimientos no hay ese punto o ese aspecto, obviamente la IA tiene que estar en la capacidad de no alucinar, no divagar, sino más bien decirme, esto no encuentro, por lo tanto no te lo estoy dando como respuesta. Solo te doy la respuesta desde lo que estoy encontrando en los documentos que adjunto. ¿De acuerdo? Fíjense, ¿eh? Entonces, para muestra, otro botón, porque si nos ponemos a analizar todo, de repente se nos va un poco el tiempo, pero ¿dónde está lo que yo quería con ustedes poco hacer el ejercicio ya en la secuencia didáctica? Acá. Por ejemplo, fíjense, ¿ah? Propósitos de aprendizaje y evaluación. Organiza la información en una tabla que contenga los siguientes campos: competencia, capacidades, estándares, evidencias, criterios e instrumentos. Además, miren, esto es lo que no me dio la IA. La IA se quedó solo en esta respuesta. Entonces yo le agregué esto, ¿por qué? Porque en una sesión, y sobre todo si es que yo sé que mis estudiantes necesitan fortalecer esta competencia transversal, entonces yo tengo que incorporarlo. Pero esto solo lo sé porque yo soy el experto, yo soy el que decido, y además yo soy el que decide la pertinencia de lo que se está planteando. Entonces, aquí me está planteando la competencia del área, las capacidades del área curricular, el estándar de esa área curricular, etcétera, pero no estaba considerando la competencia transversal. Entonces yo le incorporo. Entonces le digo, ¿no? Además incorpora una competencia transversal siguiendo la misma lógica de la organización: competencia, capacidad, estándar, evidencia, criterios, instrumentos. De esta de acá. ¿De acuerdo? Entonces, eso, por ejemplo, es una situación que yo al leer o ir mirando la respuesta de la IA, lo voy agregando. ¿Se me pueden pasar cosas? Sí, por supuesto, pero entonces como tengo la opción de repreguntar ante la respuesta de la guía, sigo afinando digamos, la interacción. Pero esto que les acabo de dar ahorita, estimados, es clave y fundamental. Si no hacemos esto, no obtengo un buen resultado. Franco, ya estoy impaciente, quiero ver el resultado. Exacto. Entonces aquí el resultado de esta, digamos, de esta interacción que tuve con la IA fue esta sesión de aprendizaje de DPCC que me lo dio en un documento de Word, ¿no? Por eso esta IA un poco que la recomiendo, porque te lo da de una manera bastante bien elaborada, ¿ya? Entonces ya la descargué y la tengo acá. Esta es la respuesta de lo que acaban de ver ahorita, ¿no? En la IA. Entonces, antes de pasar a mostrar la respuesta que ha dado, recuerden, base de conocimientos validada por el profesor, con conocimiento de causa, de pertinencia, de lógica, PROM, bien elaborado, ¿no? Obviamente les acabo de mostrar que yo hice un PROM muy, digamos, muy flojo, ¿no? Bastante escueto. Sin embargo, con la ayuda de la herramienta, pude tener un PROM más elaborado, pero aún así requirió mi revisión y reajuste. Conclusión: cuando lo tenga listo, aquí digamos, se lo digo a la herramienta que voy a usar. Entonces la IA mira lo que empieza a hacer, ¿no?
te empieza a decir, voy a comenzar analizando los documentos adjuntos, o sea, mi base de conocimientos, para elaborar una sesión de aprendizaje fundamentada y contextualizada. Permíteme leer primero los archivos clave. Entonces, te va diciendo cómo está haciendo o procesando la información y de alguna manera ya tú te está diciendo qué está tomando en cuenta para la respuesta final. Y acá empieza a decir, mira, todo lo que le he dado empieza a leerlo, ¿no? Todos los documentos como base de conocimiento. Después dice, ahora cuento con la información, o sea, ya se apoderó, ya tiene en su memoria toda la información. Parece mentira. Fíjense cuántos documentos tenemos aquí y me acaba de decir que ya todo lo que le he dado ya lo tiene, ya sabe de qué se trata. ¿Cuánto tiempo habrá demorado? 10 minutos a lo mucho. ¿Ya? Entonces después me dice que ya cuenta con toda la información. Ahora permíteme leer brevemente algunos documentos complementarios para completar el análisis. Listo, sigue leyendo. Y finalmente dice, he completado el análisis exhaustivo. Ya te da otra garantía. ¿De qué? De que está leyendo profundamente o analizando profundamente. Bueno, hasta acá solo es visual, ¿no? Eso lo vamos a comprobar en la respuesta. De todos los documentos adjuntos, ahora voy a proceder a elaborar la sesión de aprendizaje completa, que es lo que le he pedido, ¿no? Coherente y técnicamente sustentada, ¿ya? Muy bien, entonces ahí está su respuesta, empieza a generar y acá está, ¿no? Ya me dice que ha sido generado y me va dando algunas ideas. Y al final me pide que descargue el documento. Esa ha sido la ruta y aquí está el resultado. Obviamente, de cajón, fíjense, no le ha puesto tilde a esta palabra aguda, sesión, ¿no? En la que ya de por sí ya tengo que ir viendo que yo tengo que ir, como se dice, ajustando el documento. Área, ¿no? No tiene tilde, ¿no? Ciudadanía, ¿no? Cívica, tilde, ¿no? Aguda, esdrújula. Entonces tenemos que ir viendo desde digamos, desde esta perspectiva que te da toda la información que tú de repente necesitas, pero siempre hay algo que nosotros debemos ir ajustando. Bueno, estas cuestiones son de forma, ¿no? Son de estilo, ¿no? Sin embargo, es importante, creo, ¿no? Muy bien, entonces fíjense, ya me está dando información de qué área es esta sesión, a qué competencia coincide con lo que estamos o con lo que le he pedido, de qué grado es, ¿no? A qué ciclo pertenece de la educación básica y a qué estudiantes está dirigida, ¿no? Listo. Y está alineada, te dice, con el CENER, Marco del Buen Desempeño y todos los documentos que le he compartido. Año escolar 2026. Bien, incluso te genera un encabezado, ¿no? Donde te dice que esta sesión es del área de DPCC para el estudiante del cuarto de secundaria y tiene en cuenta estos documentos. Aquí es solamente como que un sustento. Te está diciendo lo que ha hecho para analizar, o sea, te está evidenciando el análisis que ha hecho la IA sobre los documentos que tú le has pasado adjunto y te está diciendo, primero, ha analizado la información normativa relevante que ha identificado. Y en el análisis te dice que ha identificado el CENER, el marco del buen desempeño, y fíjate, te saca extractos del documento. ¿Mm? Y ahora, ¿cómo esto sé que es real? Bueno, entonces abro el CENER y busco este extracto, busco esta idea y empiezo a ir validando lo que me está respondiendo. Ese es el trabajo, ¿no? O sea, de lo que me va diciendo, de lo que me va mostrando, respondiendo, yo lo voy validando, ¿no? Del marco del buen desempeño, me está diciendo que ha extraído o su análisis, el resultado de su análisis ha sido este de aquí. ¿De acuerdo? ¿Para qué? ¿No? Para que me pueda dar la sesión de aprendizaje. Entonces, como primer punto, información normativa relevante. Como segundo punto, sobre las competencias, capacidades y estándares pertinentes. Entonces, ahí dice que ha tomado del programa curricular de secundaria y la matriz de competencias que yo le he pasado, ha identificado del área curricular de desarrollo personal, ciudadanía y cívica que esta competencia corresponde a este ciclo y que tiene estas capacidades, ¿no? Capacidad 1, capacidad 2, capacidad 3 y 4.
¿Qué me corresponde a mí como profesor? Mirar el nivel y el grado de respuesta y realmente decir si es así o no. Por ahí que también de repente esté como que confundiendo los términos o algunos conceptos y entonces yo tengo que revisar para poder validarlo, ¿no? Obviamente por cuestiones de tiempo no voy a poder hacer eso ahorita porque si no mide todo, todo el documento que ha generado para poder de alguna manera terminarlo, ¿no? Esa es la idea. Pero creo que la orientación es la que debemos tener en cuenta. Me está dando respuestas sustentadas en una fuente de información. Entonces, lo mínimo que tengo que hacer es validarlo con esa fuente. ¿De acuerdo? Y si no es que yo ya tengo el conocimiento y simplemente a medida que voy leyendo, voy validando, porque efectivamente como ya me leí el marco, ya me leí el CENET, ya leí el programa, o como soy el experto en el área, entonces empiezo a decir sí, es correcto, o no, aquí hay que ajustar algo, afinar algo, o simplemente esto está desfasado, o esto no va, no debe ir, y retirarlo, ¿no? O reemplazarlo, ¿no? Entonces, esa es un poco la dinámica que debemos tener con la interacción que tenemos con la IA. Y aquí está la sesión. Arriba te dio el sustento del análisis que hizo, de los documentos que tiene como conocimiento, y ahora mira, te presenta la sesión. Tú dirás, Franco, y esto lo ha hecho la IA, o sea, a este nivel de con color azul los títulos, con una raya, digamos, con ese formato, con esta tabla, o sea, como si yo lo hubiera generado. La respuesta es sí, porque esto lo he generado ya, incluso de la misma inteligencia. Acá está, lo voy a descargar nuevamente, ¿no? Y esta IA es la que ha preparado este documento, ¿no? Entonces le digo previo, acá está, lo está generando en Word, acá está, ¿ves? Y lo único que yo hago es descargar, ¿no? Lo descargo. Y al descargarlo, me sale este documento. Y aquí está la sesión, como les digo, título de la sesión. Ahora, ¿qué toca hacer a nosotros? Revisar si este título es pertinente, está alineado a la situación significativa, está alineado al propósito y que si pero lo más importante, estimados, es que si está alineado o está atendiendo realmente a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes o está atendiendo al grupo, ¿no? Porque una sesión es para los 25 estudiantes, no es por, yo no genero una sesión para un grupo y otra para otro grupo, ¿no? Bien, entonces aquí desde ya la IA me da el título, este solamente es el título, y este es el sustento, para que un poco sepan cómo estructura la IA sus respuestas, ¿no? Entonces acá dice, nuestras voces, nuestras raíces, construyendo identidad desde la diversidad cultural y emoción. Y acá te justifica, este título articula el propósito de aprendizaje con la situación significativa, destacando la vinculación entre la identidad personal, la herencia cultural, ¿no? Y la gestión emocional en un contexto de diversidad que caracteriza el aula de cuarto grado de secundaria. Entonces, eh, o sea, a ver, acá lo que me queda es, ¿de dónde saca todo esto? Tengo que revisar, ¿qué cosa? La característica de mis estudiantes, tengo que revisar qué implica generar una situación significativa y tengo que revisar también si efectivamente dentro del diagnóstico están estos elementos. Pero ya lo tengo acá, entonces voy verificando, ¿no? Voy buscando, digamos, esa lógica de respuesta que me ha dado, y si es pertinente, bien, queda el título, y esto simplemente lo saco, ¿no? Y ya está, voy afinando mi sesión, porque en la sesión todo esto no va a ir. Todo esto es como que la guía te ha respondido para que tú sepas de dónde ha salido su respuesta, de qué análisis, pero no es que yo, digamos, toda esta información la tenga que presentar, ¿no? Igual acá, en cada, digamos, estructura, yo tengo que ver que la guía me ha respondido, me ha dado el título, pero me ha dado un sustento. El sustento es para mí, para verificar, para contrastar, no es para dejarlo ahí, ¿cierto? Entonces, ya tenemos otro nivel de, yo le diría garantía de que efectivamente la IA me está dando una respuesta cercana o lo más cercana posible a lo que yo realmente necesito. ¿Ya?
Entonces, bueno, datos de la institución educativa, acá no me voy a detener porque esto creo que es bastante formal o es algo muy, digamos, muy, que lo tenemos, ¿no? No es necesario pensar mucho ahí. Bueno, propósitos de aprendizaje y evaluación. Esto sí me interesa, ¿no? Acá me ha dado la competencia, construye su identidad, me ha dicho que es para el séptimo ciclo, me está poniendo la capacidad 2, 3 y 1, las tres capacidades, ¿no? Perdón, tres capacidades de 4. Aquí habría que nosotros evaluar eso, porque recuerden que en una competencia se movilizan todas sus capacidades. Lo que yo puedo entender, y eso lo podría ver en el desarrollo de toda la sesión, es que va a enfatizar estas tres, o que en esta sesión se están desarrollando estas tres capacidades enfatizadas, que son las que seguramente están alineadas al propósito. Pero yo como experto yo tengo que decir, pero eso no significa que fragmente o mutile, ¿no? O sea, que la quite, la elimine, ¿no? Posiblemente la puedo tener en cuenta, las cuatro capacidades, pero voy a enfatizar tres y en todo caso las resalto o las pongo en negrita, ¿no? Eso queda también a decisión y a reflexión del profesor, del experto, ¿no? Entonces acá la IA me ha dado un nivel de respuesta que ya es una alerta para mí. ¿Por qué? Porque si digamos que la lógica del desarrollo de una competencia es movilizar todas sus capacidades, tendría que ver por qué ha omitido una, ¿no? Bien, entonces, bueno, acá está. Esto, ojo, es una síntesis del estándar, no es el estándar. ¿Y saben por qué es una síntesis? Porque está diciendo que de todo el estándar, en su análisis, lo que ha hecho o lo que va a hacer en esta sesión es fortalecer estos rasgos de ese estándar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí también tendríamos que evaluar si vamos a dejarlo así o mejor es que traiga todo el estándar, lo copie y lo pegue. También esta evaluación. ¿Por qué? Porque nosotros somos los expertos, nosotros sabemos si a la lectura de esta respuesta realmente me está ayudando a mejorar los aprendizajes de mis estudiantes. Entonces, ¿qué hago? Contrasto con mi estándar y si en mi estándar sí están considerados todos estos elementos, entonces podría decidir dejarlo aquí y decir, ok, este me sirve como que el norte de esta sesión van a ser estos rasgos, ¿no? Ya, pero eso nuevamente, decisión del experto. Evidencia de aprendizaje para esta sesión. Portafolio reflexivo individual que incluye un registro emocional personal, una argumentación escrita u oral, elección del estudiante que sustente una posición ética frente a un dilema identificado en el relato intercultural y un eh, autorretrato simbólico. Entonces, tenemos que evaluar también si la evidencia es pertinente o no. ¿Ya? Entonces, fíjense, como para muestra, porque como les vuelvo a decir, la idea es que no salga algo perfecto, pero sí algo cercano que nosotros podamos seguir afinando o darle ese reajuste en función a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Muy bien, entonces esta fue la sesión, o perdón, esta es la sesión como respuesta, y solamente para terminar voy a pasar rápidamente a ver los puntos o los ítems que ha generado, ¿no? Y ahí está, propósito de aprendizaje y evaluación, están las competencias, capacidades, estándares, y está la evidencia, los criterios de evaluación y el instrumento de evaluación. Está la competencia transversal, que en este caso está hablando sobre las TICs, ¿eh? Pero me ha sacado una capacidad, no es el título de la competencia como tal. Entonces, todo eso tenemos que ir viendo y ir afinando, ¿de acuerdo? Las capacidades también, ¿no? El estándar de esa competencia. Sabemos que la competencia transversal tiene igual sus capacidades, sus estándares y todos los elementos curriculares que nos da el CENER, ¿no? Y fíjense, también me pide una evidencia para esta competencia, criterios de evaluación para evaluar o medir el progreso de esta competencia y con qué instrumento de evaluación voy a recoger la información de ese progreso. Bien, ahí está el propósito de la sesión, un poco larguita, pero es para evaluar. Ojo, todo este ejemplo ha sido para que ustedes sepan que la IA te da un nivel de respuesta que sí puede satisfacer, digamos, una necesidad de planificación, pero que no necesariamente todo lo que nos dice deba estar plasmado, ¿no? La situación significativa, ¿no? Ahí habría que evaluar si realmente está cumpliendo con sus componentes de situación, ¿no? Ahí están los enfoques transversales que se van a trabajar,
De los 7 me ha puesto 1, 2, 3, 4, 4, ¿no? Entonces vamos a ver qué tan pertinente si en una sesión puedo trabajar los 4 enfoques, ¿no? Ese también es otro tema, ¿no? Y a ver qué tan pertinente es su planteamiento. Y acá está la secuencia didáctica, ¿no? Motivación y activación de saberes previos, 15 minutos, y entonces te empieza a dar, digamos, todas las actividades que tú puedes trabajar para este momento, para este proceso, ¿no? Ahí está la problematización y el conflicto cognitivo, el propósito y la organización, está la gestión y acompañamiento, la construcción del aprendizaje, está, bueno, esto es parte de, está la retroalimentación, metacognición y el cierre, ¿no? Están los 3 momentos, ¿no? El inicio, desarrollo y el cierre. Y incluso te ha generado un instrumento de evaluación, ¿no? Entonces habría que ver qué tan pertinentes son todos estos elementos y qué tanto realmente están respondiendo a las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes y que esto realmente lo puede evaluar en esta sesión a través de una rúbrica, ¿no? Muy bien, entonces esta ha sido un poco la presentación. Yo sé que el tiempo es oro, vuela, por eso he estado tratando de mostrar la mayor cantidad de elementos posibles, pero creo que esto no va a ser la primera vez ni la única. Entonces, siempre Julio y yo, desde la Dirección Formación Docente en Servicio, estamos al servicio. Esto ha sido todo por ahora. Les agradezco mucho por la atención y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Quedamos atentos a las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Franco y Julio. Muy interesante esta presentación. Sé que el tiempo queda corto para todo lo que hay que compartir con ustedes, estimados estudiantes, red de estudiantes de educación. Y creo que algo que tiene que destacar muchísimo de esta presentación es, como ven, hoy nos hemos podido limitar simplemente a mostrarles cómo usar Kimi, cómo ingresamos, qué nos ofrece la herramienta, etcétera, pero hemos dado un paso más allá. Y qué importante desde el punto de inicio de esta presentación, cuando Julio nos comenta, pues, como futuros docentes, qué debemos tener en cuenta, ¿no? Tener muy claro qué aprenderán nuestros estudiantes, ¿no? Cómo sabemos nosotros qué han aprendido y cómo aprenden nuestros estudiantes, entre muchas cosas. ¿Qué es lo que nos va a servir para hacer ese juicio o criterio pedagógico que vamos a tener en cuenta cuando la IA nos proporcione esta ayuda, esta sesión que le vamos a dar con las pautas? Como menciona Franco, no va a quedar en simplemente descargar el archivo y ya está, sino que tiene que pasar por ese proceso de revisión de nosotros ya como docentes, que debemos tener claro qué es lo que queremos, ¿no? Para ver si se está cumpliendo lo que yo necesito para ese grupo de estudiantes al que voy a dirigirme con esta sesión. Muy bien, muy interesante. Nos queda un poquito de tiempo para recoger algunas preguntas que han estado colocando en el chat, pero queremos comentarles que a quienes se conectan por primera vez a este webinar de la Red de Estudiantes de Educación, queremos invitarles a ver el siguiente video para que conozcan un poco más quiénes conforman esta gran comunidad. Adelante con el video. ¿Por qué decidiste estudiar educación? Decidí estudiar educación para inspirar y mejorar nuestro Perú. Porque creo en el poder de la educación. No existe profesión más retadora que la de educar. Nada es más satisfactorio y desafiante que acompañar a una persona en su crecimiento y desarrollo. En mi caso, me enamoré de mi carrera en el camino y ahora tengo muchas ganas de poner en práctica lo aprendido. Aproximadamente, cada año, 28.000 jóvenes deciden estudiar educación en el Perú. Es momento de formar comunidad y compartir experiencias para potenciar nuestros aprendizajes y crecimiento profesional. Es momento de formar parte de la Red de Estudiantes de Educación. Esta es una comunidad virtual que reúne a jóvenes como tú y como yo, que estudian educación en institutos, escuelas y universidades, tanto públicas como privadas. Aquí intercambiamos experiencias de aprendizaje con futuros colegas de todas las regiones, con docentes reconocidos y especialistas en temas pedagógicos.
Además, como parte de la red, podemos participar en cursos, seminarios, foros y discutir sobre diversos temas de nuestra formación. Y conocer un poco más sobre la carrera pública magisterial y el sistema educativo nacional. Así como estar al tanto de noticias, eventos del sector educativo y los encuentros gratuitos de la red. Aprender a ser docente va más allá de tener vocación. Y aquí tenemos la oportunidad de acompañarnos en ese proceso. Atravesamos distintos retos a lo largo de este camino y estar juntos nos ayuda a mantener la motivación e inspirarnos mutuamente. La Red de Estudiantes de Educación es un punto de apoyo para acercarnos más al país que soñamos y merecemos. Tú también puedes ser parte. ¡Bienvenidos y bienvenidas! Para más información, escribe a reddeestudiantes@minedu.gov.pe. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno. Bien, como acabamos de ver, la Red de Estudiantes de Educación cuenta con una comunidad alojada en la plataforma de Perú Educa del Ministerio de Educación, y en este espacio ustedes podrán acceder gratuitamente a diversos recursos, actividades que contribuyen con su desarrollo profesional como futuros docentes. A través de esta comunidad esperamos reunir de manera voluntaria a todos los jóvenes que están formándose para ser docentes, tanto en universidades, en institutos o escuelas de educación superior pedagógica públicas y privadas del país. Todos los estudiantes, desde el primer hasta el 10º ciclo, están invitados a ser parte de esta comunidad. Por eso, a quienes todavía no se han matriculado, no se han inscrito, los invitamos a registrarse en Perú Educa con el perfil de estudiante de educación. Ahora sí, vamos a iniciar un breve bloque de preguntas que hemos ido recogiendo en el chat. Yo sé que ya cuando ustedes practiquen e interactúen con la herramienta, ahí van a surgir más preguntas, pero ahora de pronto estas son las que hemos ido recogiendo. Y bueno, dice, ¿hasta cuántos archivos nos permite subir KimiAI? Y nos piden muchos que puedan compartir el prompt. Bien. Gracias, Malena. Gracias, estimados, por la pregunta. En realidad, con Kimi, yo he probado hasta con 50 documentos. He podido subir hasta el momento y digamos, funciona bien, ¿no? Ahora, una recomendación ahí. Si ustedes tienen, por ejemplo, no sé, 5 documentos de PDF que tengan que hablar de algo relacionado. Por ejemplo, marco del buen desempeño docente y la resolución 005, que es la resolución que tiene los estándares de este marco. Entonces, los dos son un documento de PDF. Para no generar 2 documentos o subir los 2, puedo utilizar un aplicativo que hay gratuitos en la web y puedo unificar estos 2 PDFs y se convierten en uno. Entonces, ya tengo la información de ambos documentos en uno solo. Y ese uno solo me sirve para subirlo a Kimi y él me da la opción de subir muchos más. Con respecto al prompt, sí, yo se lo puedo compartir, se lo voy a compartir con Malena y seguramente ella hace la réplica con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, gracias Franco. Entonces ya sabemos cuántos archivos nos permite subir y es una gran ventaja de la herramienta que ha seleccionado Franco. Y tenemos también otra pregunta que creo que tiene relación con lo que mencionaba Franco en algún momento, para que la IA no nos genere la sesión así de la nada y de pronto diseñando algo que corresponde a otro contexto, pues tendríamos que ir acotando más, delimitando más aquello que queremos. Entonces, de repente, Julio, con lo que nos estabas comentando al principio, ¿cuáles serían esos datos, esa información relevante que yo tendría que contar, ¿no?, al principio para empezar a diseñar, empezar a pedirle a la IA que haga algo, pero ¿qué necesito darle? ¿Qué necesito darle yo como docente para que planifique de acuerdo a lo que necesito, ¿no? Gracias, Malena. Siguiendo lo que Franco explicó, ese que necesitamos darle a la IA tiene 2 vertientes. Uno es la curricular. Entonces tienes que conocer qué competencia vas a desarrollar, de qué área o áreas curriculares quieres planificar, los enfoques transversales que quieres trabajar. Eso básicamente lo va a poder encontrar siempre en el CENEP, en el Currículum Nacional. Eso es lo que tendrías que tú darle. Pero el otro elemento, que Franco también lo mencionó, es las características del estudiante, lo cual está establecido en el marco de buen desempeño en la primera competencia. Y esas características del estudiante, haciéndolo breve, es conocer su entorno sociocultural, ¿no es cierto?, su lengua materna,
dónde se encuentra ubicado el colegio y tal vez detalles más pequeños, pero que sean necesarios para la planificación, qué hobbies tiene, qué libros lee, si es que lee, qué páginas visita. Ese balance es lo que nos da en el mundo real unas buenas herramientas para planificar, conocer el currículum y conocer al estudiante. Cuanta más de esa información le podamos proveer a la IA, mucho mejor va a ser la respuesta que ella nos va a poder dar. Eso, Malena. Excelente. Entonces, ese trabajo previo del docente, ese diagnóstico que nos mostraba Franco también en un cuadro, donde vamos caracterizando a nuestros estudiantes con todas sus particularidades, será el punto de partida y como dice Julio, pues el CENEP en este momento es nuestro marco orientador. Para muchos de los que se han conectado, que de pronto están en primer ciclo, segundo ciclo, ya se irán familiarizando con estos términos, estas normativas, ¿no? Pero ya es bueno ir de repente conociéndolas. Muy bien, agradecemos nuevamente a los especialistas Julio César Mendoza Francia y Franco Alex del Campo Vera por su presentación. Aprovecho también para felicitar a todos los estudiantes que han estado participando año a año, por ejemplo, los que obtuvieron sus constancias en el 2025, en esta edición 2026 también podrán obtener una constancia. Por allí he estado viendo algunas preguntas, si alguien que se ha perdido la presentación desde el inicio, no se preocupen, todo esto queda grabado, va a estar en la comunidad y como dijo Franco, allí también vamos a colocar esta presentación para que la puedan descargar y revisar y el prompt de ejemplo que nos ha compartido Franco también lo encontrarán en la comunidad. Quiero despedirme anunciándoles que este 14 de julio tendremos nuestro quinto webinar del ciclo de videoconferencias de la red en donde abordaremos el tema del estilo APA. Así que no se olviden de participar a esa misma hora, 3:30, el 14 de julio. Muchas gracias, Julio, César, muchas gracias, Franco, y a todos los que se han conectado. Muchas gracias, hasta pronto.